rojo, pues porque Monda pidieron, pues Monda llevaron. Junior de Barranquilla derrotó 3-0 a Atlético Nacional en la final ida de este primer semestre de la Liga de Mayor 2026. Todo se llevó a cabo en un recinto de arquitectura cuestionable como el Romelio Martínez, en el que en el cierre del partido tal parece que se estaban agarrando entre los mismos del Junior o los del Junior con la policía en el sector de la Popular. Cosa incomprensible porque yo voy ganando 3-0 una final, ¿por qué me tengo que agarrar con alguien? Es una cosa que no lo puede explicar nadie, así como la enorme cantidad de pólvora que ingresa a los partidos del Junior de Barranquilla. Lo vimos en la Copa Libertadores y también en este duelo tocó frenar el cotejo que como 2 o 3 veces porque encendían el folclore y las luces, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que los equipos llegaban con contextos totalmente distintos. A saber, Atlético Nacional, como no tenía competencia internacional porque lo liquidó Contreras hace rato en la Copa Sudamericana, pues se la había pasado en Guarne Predio trotando, saludando a los de la Selección Colombia. En eso se la había pasado Atlético Nacional, como parecía, estos muchachos llegaban cansados y muy preocupados. No, en eso habían estado. Mientras que Junior de Barranquilla fue a Brasil a que lo golearan. Cualquiera era, ya estaba eliminado, no se puede contar eso como un enorme desgaste para el Junior, pero igual, había que montarse al avión, había que ir hasta Brasil, que lo golearan a uno, devolverse, o sea, alguito más tuvo que esforzarse el Junior de Barranquilla, mientras Nacional estaba en un trotecito, haciendo centros de costado, toquecitos, fotos con los de la selección. En eso estaba Atlético Nacional, solo entrenando, mientras que Junior tuvo que viajar y aunque sea se tuvo que desgastar mental y físicamente, mientras que Atlético Nacional llegaba aquí, se suponía que con una leve ventaja desde el punto de vista de lo físico y de lo mental. Pero vean que no, porque yo tenía una alta sospecha con respecto a la llegada de cada uno de estos clubes a la final. En cuanto a la dificultad me refiero, porque Junior de Barranquilla, recordemos, superó una llave contra Once Caldas con un enorme sufrimiento y ante Santa Fe avanzó por penales, mientras que Atlético Nacional le metió, ¿cuántos fue? ¿9? 9 fue que le metió al equipo ese, al de Deadpool. Y luego le ganó al Tolima, un Tolima acabado, deprimido, cansado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, el Deportes Tolima, mientras que Junior de Barranquilla tuvo que lucharla más para llegar a la final, que contó con dosis de suerte porque en la llave mano a mano contra el Once Caldas justo erró Dairo, que nunca erra, puede ser, que en la llave mano a mano contra Santa Fe justo erró Rodallega, que casi nunca erra, puede ser también, pero luchó más, a eso me refiero. Entonces llegó aquí como más concentradito, algo similar a lo que había ocurrido en el semestre anterior, en donde Junior tuvo que superar un grupo muy difícil, mientras que Tolima tuvo un grupo de solteros contra casados y pues llegó a la final y metieron una pela. Entonces aquí vimos algo similar. Ahora, no puedo huir de las jugadas capitales, en donde en este instante los hinchas de Atlético Nacional están haciendo mucho énfasis. Y también en el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque, lo primero, que les metieron un árbitro costeño, porque Ortega es cartagenero. Bueno, si se van a agarrar de ahí, pero siempre la suspicacia está a la orden del día. Pues sí, es cartagenero el man, y es sobrino de el difunto árbitro Álvaro Ortega, de épocas muy, pero muy oscuras del fútbol colombiano. Álvaro Ortega, como es que él fue desvivido, no puede utilizar palabras muy disonantes aquí en YouTube, entonces fue desvivido, pero ya en el 89, sí, él es sobrino de ese difunto árbitro, Ortega, es sobrino de ese árbitro, y es cartagenero. Entonces, bueno, como es costeño, entonces, bueno, ahí aparece la teoría de conspiración, que se reafirma en la medida en la que en el partido se dieron cosas llamativas y se dieron cosas que los hinchas de Atlético Nacional están protestando bastante, o que al menos están haciendo énfasis en eso. Lo primero, hay que decir que en el 1-0 de Junior de Barranquilla pudieron haber llamado al árbitro para que revisara si es que Muriel interfería en la visual de Chipi Castillo, si es que Chipi conserva visual y no es un cono en el arco, porque tras el disparo de Barrios, Chipi deja un rebote enclenque, que también di Chipi, el rebote que dejó. O sea, uno tiene que estar muy mal para extrañar a Ospina en el arco. Dios mío, el rebote que dejó Chipi ahí al centro nunca. O sea, eso se lo dicen a los pelados que están aprendiendo recién a tapar y este tipo de tin. O sea, sí tuvo tiempo para dejarse cabecetiza, pero no para echar un rebote por un costado, no para el centro. Entonces lo dejó ahí en el centro. Y luego que lo dejó en el centro, pues llegó Castrillón, pateó y listo, 1-0. Pero en el disparo, ahí en la trayectoria está metido Muriel y le estaba en fuera de lugar. Entonces es una de esas jugadas en donde tranquilamente desde el VAR pudieron haber llamado a Ortega, el árbitro de la conspiración, pudieron haber llamado a Ortega y decirle, bueno, revise si es que usted considera que Muriel estaba interfiriendo en la visual del arquero. ¿Lo pudieron haber llamado? Claro, lo pudieron haber llamado. ¿No lo llamaron? No lo llamaron. Entonces, es una interpretación. Si me preguntan a mí,
sobre esa jugada, que interfiera totalmente, parece que sería como agarrarse ahí de lo poco. Incluso Muriel intenta quitarse para no interferir y no nos digamos mentiras. O sea, es más error del arquero de Atlético Nacional que otra cosa, porque deja un rebote hacia el centro y no solo eso, sino que tras el tiro de Castrillón se resbala. Dense cuenta que se resbala Chipi Chipi. Entonces, uno ir a agarrarse, es que era fuera de lugar clarísimo de Muriel. Y la verdad, o sea, yo en esa jugada no le pego al árbitro porque o sea, si él decía que tocaba anular el gol, listo, se le puede dar la derecha. Ahora, lo valió. Tampoco puedo agarrar la guadañazos al árbitro porque no vamos a decir que es que Muriel recontra interfirió. Lo primero es que él tenía que dar el rebote hacia afuera, no hacia el centro. O sea, no tratemos de exculparlo al señor Chipi Chipi Castillo de su gravísimo error. Así como Atlético Nacional tenía muchos errores por la banda, cosa que demostró posteriormente. Pero bueno, entonces vamos paso a paso con lo que los hinchas de Atlético Nacional están ahorita diciendo progresiva y constantemente. Entonces, lo otro, la expulsión o posible expulsión, imaginaria expulsión porque no se dio, de Cacha Rivera por meterle un patadón, bueno, un tachazo a Alfredo Morelos. Clarísima expulsión, para mí es clarísima expulsión porque no va a la disputa de la pelota, no es como decían en la transmisión que pobrecito se resbala, pobrecito qué, hermano, fue derecho y le puso los taches ahí arribita, no es que se los puso en el guayo, no, se los puso ahí arribita. Entonces uno llega y se pregunta, si le pone los taches ahí en el gemelo, ¿por qué mínimo el VAR no dice, bueno, hermano, venga y revise, ya que usted pues necesita, tal parece, una visita a una óptica, entonces venga al VAR y revise? ¿Y usted qué considera? No, en el VAR, nada, clarísima roja, para mí clarísima roja, ¿cómo es que no echaron a ese man? Y eso indespectivamente te cambia el curso del partido, porque si en ese momento echabas a Rivera del Junior, y no iba a cambiar, y cambiaba, obviamente cambiaba el curso de las cosas. No vengan ahorita con que, no, eso no afectaba nada. Nacional jugó mal, sí, ya voy a llegar a eso. Denme tiempo, de por Dios. Ya sé que están puteando abajo en los comentarios, pero denme un poquito más de tiempo, de por Dios. No se afanen tanto, pues eso existe TikTok, pues eso existen los Reels en Instagram. Ahorita, van, y empiezan así. Denme un poquito, esperen, pues. Entonces, eso es lo segundo. Luego, por otro lado, el penal que le comete Haidar a Muriel. Es un penalito, un toquecito, o sea, va pasando Muriel que lo alcance a desestabilizar. Como me costó, yo miraba esa repetición, pero ¿dónde es que lo toca? Porque decían que sí, que es que lo toca, es que lo alcanza en la pasada, ya lo último encontré que sigue, que abajo ahí lo alcanza a tocar, pero yo les digo, es de esos penalitos, cobrable, y sí, lo podía cobrar, revisable, podía irlo a mirar, sí, también podía irlo a mirar, pero pues al final se lo dieron a Junior de Barranquilla. Igual, en términos de distancia, no se me hace como... Bueno, en términos de distancia sí es grave, porque ahí le saca la diferencia de 3, el Junior de Barranquilla, pero en términos de gravedad yo considero más grave que no echar a Cacha Rivera, porque es que por el momento del partido y por lo claro y obvio que tenía que echar a Cacha Rivera, lo considero incluso más grave que ese. El otro, pues, penalito que te pueden dar porque eres local. Entonces, de eso es que la gente de Atlético Nacional está hablando en este instante, pero no solo de eso, sino que también se está charlando bastante de lo mal que jugó el Verde Paisa, porque más allá de que si el árbitro costeño, que si en el 1-0 esto, que si tenían que echar al Cacha, que penalito, más allá de todo eso, Atlético Nacional no se presentó a la ida. Atlético Nacional brilló otra vez por su ausencia, tal y como había sucedido en aquel duelo contra Millonarios en la Sudamericana. Lo mismo. Otra vez Diego Arias de protagonista, otra vez un Verde Paisa que no cubría las bandas, que atacaba a raticos, un equipo que se desaparece en los momentos importantes, que gobierna la liga durante un poco de fechas, que llega relajado a la final, pero que sucumbe en la final ante un Junior de Barranquilla que, como dije al principio, al menos el esfuerzo de ir a Brasil lo hizo. Se comió la goleada contra Palmeiras y volvió a Colombia con la desmotivación que implicó quedar último en el grupo, ser el peor equipo de Colombia en la Copa Libertadores en el 2026. Todo eso lo hizo el Junior, mientras que los otros estaban en guardia predio. ¿Qué andaban haciendo? Tal parece que no algo interesante, porque en el 1-0, más allá de la batalla arbitral, no marca nadie. O sea, ese muchacho de la banda, ¿qué? Yo llego y digo, Samuel Velázquez, ¿qué?
No marca él, no marca Rodríguez, no hace la cobertura Zapata, nadie llega a cerrar ahí. Y pues hace el enganche Barrios, patea Barrios, el portero Chipi Castillo, este cabecetiza, llegó y dejó un rebote hacia el centro y vino y le pateó Castrillón. Ya luego si Muriel interfiere o no, eso es un tema distinto, pero llegó y pateó Castrillón con una marca escasa o imaginaria, netamente, y listo, 1-0. 1-0 al minuto 7. Atlético Nacional ni siquiera entró enchufado al partido. Y más allá del 1-0 de Junior de Barranquilla, no despertaba. No despertaba el verde paisa. Tuvo un tiro por ahí peligroso de Alfredo Morelos. Y de ahí para arriba, ¿cómo le costaba a Atlético Nacional? Y si juntamos esa carencia de marca de Atlético Nacional con la noche soñada de Luis Fernando Muriel Frutos, pues entonces tenemos una combinación de altísima comedia defensiva. Bueno, defensiva, porque uno dice defender cuando alguien se presenta para impedir que el rival pues se vaya como Pedro por su casa en la banda y les haga una parranda. Pero no, Atlético Nacional directamente no defendía, y menos por la banda de Velázquez, que es insólito. El segundo gol que le hacen a Atlético Nacional es realmente insólito. Cómo es que Junior llega y aprovecha todo ese costado, porque renuncian a marcarlos. O sea, se va Yomier Guerrero y pierde primero uno, y luego pierde Velázquez y se dejan pasar todos, y Yomier Guerrero hace un gran pase de la vida y como patea de bien Muriel. Qué espectacular cómo entró la pelota ahí en el techo del arco y cómo toda la gente ahí en el Romelio celebró como un hervidero esa cancha, esa cuestionable construcción de cancha, pero de todas maneras un hervidero esa cancha que celebró el gol de Luis Fernando Muriel, que para esto tenía que aparecer Muriel. O sea, a esto se le trajo a Muriel, a que marcara goles importantes en partidos importantes. Quizás se estaba guardando, y sí, quizá. Entonces, ahora los abrazos se convierten en pagos justificados, porque como yo había dicho en la Copa Libertadores y en partidos anteriores del Junior de Barranquilla, a Muriel no se le paga solo con abrazos y con cariño, también se le paga con plata, y como esto no es por onda ni por abrazos, esto es por plata, pues entonces está respondiendo Muriel, y bien que responda porque para eso se le trajo. Entonces llegó y marcó el 2-0, y Atlético Nacional no a pie con bola, no levantaba cabeza, así terminó el primer tiempo. El verde paisa tuvo como un mini lapso en donde parecía que iba a descontar. Ahí en el cierre, milagrosamente le sacaron una pelota a Alfredo Morelos que iba a hacer el descuento. Si hubiera descontado, quizás se hubiera enganchado, enchufado al trámite del partido, pero no lo consiguió. Y no solo no lo consiguió, sino que llegó el 3-0, minuto 53, ahí nada más en el arranque de la segunda mitad. Y eso desconcertó totalmente a Atlético Nacional, que perdió 3-0, que pudo haber descontado en algunos momentitos del partido, pero también es cierto que pudo haber perdido 4-5-0 porque Junior de Barranquilla desperdició una. Me acuerdo sobre todo la del final de Canchimbo, como le dice Eduardo Luis Mascan. Se fue por la banda, hizo el pase de la vida y el otro, el Junior, no le creyó. Y Chipi con una lentitud, hermano. Corre más mi abuela en chancletas. O sea, el tipo se quedó en el arco y de reversa iba y volvía. Yo, pero este tipo, ¿por qué no? Porque, o sea, una falta de firmeza en el arco. Y yo vuelvo y digo, uno puede estar extrañando a Ospina, que está haciendo las vainas muy mal. No puede hacer las vainas tan mal, pero también hay que ponerse a reflexionar con respecto a lo mal que defendió Atlético Nacional y lo bien que aprovechó el Junior de Barranquilla, esa pésima defensa de Atlético Nacional, o directamente esa inexistente defensa de Atlético Nacional. Y sí, uno puede decir muchas cosas, muchísimas cosas. Uno puede decir, no, pero es que no estaba Casco, Milton Casco de Atlético Nacional, que no estaba Simón García. Uno puede decir hasta misa, pero lo Atlético Nacional es injustificable. Incluso si uno mete todo el discursito del árbitro y toda esa vaina y esas jugadas capitales, incluso si uno mete todo eso, hermanos, que ni para hacerle un gol, ni siquiera para descontarle, y llegaba más descansado. No es que Junior llegara súper cansado porque el viaje a Brasil ya fue hace varios días, pero no había tenido ni siquiera el desgaste de salir del país Atlético Nacional, por lo que no al lugar. Además, yo lo voy a venir también porque es que cada vez que Diego Arias ve un partido muy importante, desfallece, a excepción de lo que fue esa final de Copa Colombia contra el Independiente Medellín. Bueno, nos digamos mentiras. O sea, lo ejemplifiqué en ese momento cuando quedó campeón con John Bodmer, que hasta la barra inerte de carbón queda campeona con Atlético Nacional. Entonces tampoco, o sea, ponen esta guadaña en el banco técnico y algo va a ganar Nacional. Una Superliga, una Copa de algo, la Copa Imposible, la Copa El Burro, la Maurice reveló, cualquier cosa. Pero en
ciertos torneos que le interesan muchísimo más al hincha de Atlético Nacional y ante Junior de Barranquilla, que hay una pica que costeños contra paisas y como tienen ese historial de varias finales, pues no creo que le haga mucha gracia al hincha Atlético Nacional que otra vez salga el equipo regalado en defensa, que otra vez de tantas ventajas en defensa y que sencillamente se tenga que escudar en el árbitro. Porque sí, esto será comidilla de los próximos días en los programas deportivos. No, pues robaron a Atlético Nacional. Y bueno, yo sé que eso será comidilla en estos días, pero también hay que defender. En algún instante hay que defender y en algún instante hay que ser fluido y varios futbolistas brillaron con su ausencia como lo manifesté hace un instante. Mientras que por el lado del Junior de Barranquilla está como destinado a ser campeón, pareciera. Por lo que les digo, todo el trayecto ha tenido momentos que uno no se los explica. Que Dairo erre un penal en un instante decisivo, extraño. Que Rodallega erre un penal en un instante decisivo, llamativo. Y ahora contra Atlético Nacional, que Muriel se encienda y que Junior juegue tranquilamente su mejor partido en todo el semestre, llamativo también. Por lo que pareciera como que se está encaminando Junior directamente a la estrella número 12. Todo apunta. Tiene pie y medio Junior ya ahí al lado del trofeo, porque 3-0. Es que incluso me hace recordar a la final del 2004, cuando Junior de Barranquilla también le ganó 3-0 a Atlético Nacional, luego en el Atanasio quedó 5-2, que a lo último Riboneto hizo el segundo para que se fueran a penales y Junior con esa camiseta amarilla que decía aquí colechera, entonces el último penal lo pateó el Toro Arzuaga y listo, campeón, silenció el Atanasio que ese día metió como 50,000 espectadores, lo silenció el Junior de Barranquilla, así como también uno puede recordar cuando Baloy bajó de la nube a los del Junior y marcó ese gol y se fueron a penales y luego Atlético Nacional quedó campeón por penales, ese Nacional que tenía a Armani en el arco. Uno puede recordar todas esas cosas que se han dado en finales, pero lo cierto es que cuando se dio lo de Baloy no tenía esa ventaja tan grande Junior y esa ventaja nos lleva a pensar en la del 2004. Es la asociación directa que se tiene. Y ese Atlético Nacional del 2004 era más bacano que este Atlético Nacional. O sea, este Atlético Nacional dirigido por Diego Arias. Y es que Atlético Nacional sí, tranquilamente le podría hacer 3 goles al Junior en Medellín. Yo no digo que no. ¿Poder? Puede. Ahora, que Junior no le atraviese ni uno, eso también es muy entusiasta, hay que hacer. Porque en algún instante Atlético Nacional se va a regalar atrás. Pues la misma desesperación lo va a llevar. Por la inercia, la mera inercia, se va a ir como un demente, como un lunático a buscar el gol. O los goles que necesite según el momento del partido. Y pues Junior le manda que si Canchimbo por un lado, que si ese Barrios que está volando. ¿Y qué? ¿No le va a atravesar ni uno? Difícil, muy difícil la situación para el verde paisa. Y Junior netamente tiene que ir tranquilo, hacer su jugado, resistir el envión del primer tiempo sobre todo y ser inteligente para llevarse el bicampeonato. Junior está a nada de ser bicampeón. Sí, el peor equipo de Colombia en la Copa Libertadores 2026 está a nada de ser bicampeón. ¿Por qué? Porque a Junior, y esto yo creo que es una realidad, lo motiva es la Liga Colombiana. La Copa Libertadores no lo motiva. Ya de muchos años observando al Junior y su modus operandi en la Copa Libertadores, la Copa Libertadores no lo motiva. No es como... La ve como tan difícil que no le mete tanto esfuerzo. La última vez que vi a Junior en un torneo internacional meterle de verdad esfuerzo fue en la Copa Sudamericana 2018. Pero porque tenía una bandola. Tenía a Lucho Díaz, tenía a Harlan Barrera cuando era bueno, y aún así erró un penal en la final, cómo olvidarlo. A Teófilo Gutiérrez también en un prime. Tenía varios futbolistas. Y a Julio Comesaña, que era su Ferguson costeño, uruguayo. Entonces, ese fue el último Junior que yo vi que dio orgullo en torneos internacionales, en la Copa Sudamericana específicamente. Pero de ahí para arriba Junior es un equipo muy para entre casa y la Liga Colombiana lo motiva. Y con esta nominota, pues cómo no se iba a motivar. Y con todo este grupo de cosas que el destino le ha mostrado y que se ha ido encaminando hacia el título. Entonces, a menos de que Atlético Nacional sea poseído por el espíritu del verde paisa del 2016, Ibargüen a lo último cuando milagrosamente le metió ese centro a Berrío para ganarle a Rosario Central y que luego quedó campeón, o sea, a menos de que sea invadido por el pregón verde pues y que le den pa'lante, esto está muy bravo, sobre todo por el tema futbolístico. O sea, lejos de la distancia, 3-0,
el tema futbolístico es que es más de lo mismo. Ya de Arias, de Diego Arias, he hablado largo, entendido. Cuando lo echó Millonarios de la Sudamericana, ya hablé mucho de ese man, ya se entiende que Atlético Nacional necesita otro técnico, ya todo eso, ya muy discutido, ya. Esto es como un refrito, ya es como repetir, la repetidera, pues. Y Junior de Barranquilla tiene un técnico que al frente de Diego Arias luce muy capacitado, como Alfredo Arias, y pues está a puertas de llevarse un bicampeonato. O sea, depende de Junior, es un tema, depende de Junior. Y Atlético Nacional, pues si le metió 9 al Inter Bogotá, ¿por qué no le podría meter a 3 al Junior? ¿No? Creería, pensaría cualquier desprevenido, pero Inter Bogotá no es lo mismo que el Junior. Junior le va a complicar la vida en Medellín. Y un equipo dirigido por Diego Arias es muy bravo. Tendría que pegar de entrada, que Junior se duerma en todos los contragolpes. Y ya Junior incluso le pasó algo similar hace unos años contra el Deportivo Independiente de Medellín, contra el DIM, que había ganado creo que 4-1, 3-0, 4-1 en la ida, algo así, no me acuerdo exactamente. Y luego en la vuelta a Medellín como que le hizo 3, pero Junior igual metió 1, entonces no le alcanzó. Por eso les digo, sí, Nacional le podrá meter 3, cosa que dudo también, pero que Junior no le atraviese ni uno. Bueno, la fe, ¿no? La fe, lo último que se pierde, quedan 90 minutos o más de 90 minutos, la gente va a meter presión, pero hemos visto ya a lo largo de muchos escenarios que la gente por más presión que meta, si el equipo futbolísticamente en la cancha no responde, si Diego Arias no dirige bien, eso, hermano, se vio contra Millonarios. Y un Millonarios lamentable. Millonarios que quedó eliminado de la Copa Sudamericana, de la Liga Colombiana. Ese fue el que eliminó a Atlético Nacional, fue ese Millonarios. Entonces, no, el destino de Atlético Nacional es triste, lúgubre y sombrío a esa altura. Y el de Junior es bastante auspicioso. Bastante auspicioso. Y de pronto se nos convierte en bicampeón, ¿eh? Y Germain Zidane sale a cobrar. Entonces, ojito, porque estamos a ¿cuántos días? ¿A 6? A 6 días de que Junior pueda ser bicampeón. Ahora, en cuanto a los rendimientos, Silveira respondió en unas que lo exigieron, tampoco fue en tantas, porque Atlético Nacional, ahí de vez en cuando, tampoco fue un aluvión. Luego, Germain Zidane muy bien en los cierres, hay que reconocerlo, así como en otras oportunidades le he pegado cuando era cabecetiza, ahora ya no es cabecetiza, de un tipo un poquito más centradito, histriónico sí, pero rendidor también. Yomier Guerrero, cómo ganó la banda, y cómo se entró, gran despliegue de Yomier Guerrero. Suárez no subió tanto, Cacha Rivera lo debieron haber expulsado, no entiendo por qué no lo expulsaron. En este instante sigo sin comprenderlo. Fabián Ángel, bueno en cuanto a la progresión, en cuanto a hacer avanzar al equipo. Barrios de los mejores del Junior de Barranquilla. Lo había visto en Bogotá, sí, cuando jugó contra Santa Fe. Y un tipo difícil, muy escurridizo. Bueno, lo tenía ya visto desde la América de Cali, entonces tampoco es que me recontra sorprenda, pero la rompió en este partido. Muy bien Cristian Barrios, en cuanto a marca y en cuanto a ataque. Sarmiento, también para hacer progresar al equipo, lo mismo Castrillón, que aprovechó esa pelota que dejó Chipi Castillo viva. Muriel, indiscutible figura de la cancha. En un instante me acuerdo que ganó la banda. Imagínense lo cuestionable que estaba la banda de Atlético Nacional como para que Muriel le ganara 2. Hizo un 8, se fue al final y casi hace un golazo Luis Fernando Muriel. Entonces, varias cosas para reflexionar en el verde paisa. Edwin Herrera ya. Todo esto es a lo último. El que más me gustó en cuanto a rendimiento fue Canchimbo. Cómo era que ganaba la banda. Cómo es que casi convierte él un gol o casi es que asiste otro gol. Teofilo Gutiérrez ya entró al último para calentar. Pero estos futbolistas fueron para dosificar un Junior de Barranquilla que ganó con suprema contundencia. Del lado Atlético Nacional. Ay, Chipi. Hiciste extrañar a Ospina. Logro desbloqueado. Luego, de la defensa, lo que menos hizo fue defender. Un espanto Román, un espanto Velázquez, un espanto Tecillo, Haidar y el penal. No. Lo Atlético Nacional, en cuanto a defensa, sí, no. Qué horror, ¿eh? Luego, de la mitad de la cancha, Campuzano medio hacía progresar al equipo de vez en cuando. Muy malo lo de Zapata, muy malo lo de Rodríguez. Pero dentro de lo malo de Rodríguez era como el que generaba zozobra para atacar. No cubría tanto la banda, pero al menos para atacar. Y Bello jugó gratis todo el partido en cuanto a lo futbolístico, porque qué mal que jugó Bello, qué mal, porque no metió antes a Sarmiento. O sea, lento el técnico de Atlético Nacional. Rengi fue desaparecido también por la amarilla, eso lo condicionó bastante, lo tuvo muy bien a raya el Junior de Barranquilla, muy bien marcado. Alfredo Morelos estaba agarrado con Cacha Rivera, no consiguió que Cacha cayera en su trampa.
Y de hecho le sacaron amarilla fue a Alfredo Morelos, de lo poco incisivo de Atlético Nacional, pero también muy ido del partido en el cierre del duelo. Luego de los otros que ingresaron, Sarmiento era un cambio antes, pero no por Rodríguez, era por el otro, por Bello. O sea, si hubiese sacado a Rodríguez era por meter a... O sea, era sacar a Bello y meter a este, pero invirtió las... No entendí por qué lo hizo. Chicho Arango, quería ser el gol él, quería ser el héroe él. Marlos Moreno era para haber entrado antes, para meterle algo de picante. Y Parra y Cardona muy a lo último. O sea, yo no entendí. Por algo no tiene foto, ¿no? Al día de hoy todavía Diego Arias no tiene foto. No entendí el planteamiento, el replanteamiento, la idea. No comprendí. O sea, creo que él dijo, bueno, lo importante es que no me aumenten la distancia, pero igual se la aumentaron. O sea, ya jugado por jugado, iba 3-0 al minuto 60. Ya, listo, todos los cambios, busquemos el descuento, algo, pero nada. O sea, normal de Diego Arias. O sea, tampoco es que me sorprenda. Mientras que Alfredo Arias está a punto, ¿no? Está a punto el pelón de quedar bicampeón en el fútbol colombiano. Las vueltas de la vida. Lo echaron de la Libertadores hace, ¿qué? Hace una semana. No, menos de una semana. Echaron de la Libertadores. Y está a punto de volver a la Libertadores. En 6 días vuelve a la Libertadores. Probablemente. A ver, no vuelve exactamente a esta Copa Libertadores, lo cual sería muy cómico, sino que vuelve a la del 2027. A ver si de pronto se anima Junior de Barranquilla con este certamen que no parece ser como de su preferencia. Sí, la Liga Colombiana, y Junior está ahí, acelerando, consiguiendo estrellas, está muy cerca, depende del cuadro tiburón, para hacer tremenda parranda antes del Mundial del 2026, mientras que Atlético Nacional, si llega a perder esta final, semestre lamentable, pues le echó Millonarios, porque caer por un global tan feo ante Junior de Barranquilla con la pica que hay. Ya la vez pasada dije, ¿qué sostiene a Diego Arias? ¿Para qué lo digo otra vez? Ahora, el instante es para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios, debajo de todas las puteadas, ofensas por cachaco, ofensas por lo que se les pueda ocurrir. Entre todo entre toda esa manigua que encuentren ahí, pues entonces denle machete a esa manigua y pues escriban ahí su sensación sobre esta final ida. ¿Qué creen que sucederá? ¿Ya está definido el título? ¿O todavía algo por charlar? Ya saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.